Terminator, el hombre del bicentenario, Yo Robot. Son apenas unos pocos de los muchos ejemplos que podríamos nombrar a la hora de hablar sobre inteligencia artificial. Este es un tema de lo más interesante del cual tenemos que estar al tanto. Se podría considerar paranoia, y efectivamente es considerado uno de los miedos tecnológicos de la vieja escuela, o un problema del futuro, pero ese futuro está cada vez más cerca. Ella es Amelia, la inteligencia artificial que en un futuro podría ocupar muchos trabajos. Se trata de un software de inteligencia artificial diseñado por IPsoft. Sería teóricamente el empleado perfecto. Pensemos un momento en un empleado que no necesita descansar, comer ni ir al baño. Un empleado que no se une a sindicatos y que trabaja constantemente al 100% de su potencial. Un empleado que hable más de 20 idiomas, que entienda a la perfección y que aprende lo que necesita saber de manera casi instantánea. Una gran diferencia entre Amelia y el resto de las inteligencias artificiales que hay en desarrollo es su habilidad de aprender de nosotros. Al contratar su servicio, se le enseña lo que hay que enseñarle. Supongamos que la ponen de telemarketer. Ella puede contestar fluidamente. Si se le hace una pregunta cuya respuesta no está en su base de datos, ella buscará por internet dicha respuesta. De no encontrarla, la derivará a un operador humano, a quien ella analizará para así saber cómo responderla en el futuro. A diferencia de Siri o Cortana, Amelia está enfocada directamente para uso empresarial. Actualmente se encuentra en una etapa de pruebas. Hay empresas probando este software y cada día falta menos para que esté disponible a gran escala. Esto, aunque podría ser un avance, también es cierto que hará que ya no se necesite personal humano para este tipo de tareas. Facebook también planea, a través de la inteligencia artificial, poner trabajadores virtuales a contestar mensajes automáticamente en las páginas de la red social. Recientemente, la firma Baker & Hostetler contrató a un nuevo abogado llamado Ross. Ross es un sistema de inteligencia artificial creado por el IBM, a partir de su popular plataforma de inteligencia cognitiva Watson. Está programado para reconocer el lenguaje natural y responder en los mismos términos. El sistema formula posibles hipótesis que responden a una pregunta concreta y los documenta analizando todo el cuerpo de legislación existente sobre el tema. También, como investigador legal, Ross rastrea en tiempo real los resultados de nuevas sentencias y juicios que han sentado jurisprudencia y los incorpora a su documentación legal para futura referencia. Si los nuevos datos afectan a un caso en proceso, este asistente virtual avisa a los abogados de la firma para que modifiquen su estrategia en consonancia. Los responsables de la firma explican que no son los únicos en haber contratado servicios de este tipo. Cada vez se está avanzando más en la inteligencia artificial. Pensemos, por ejemplo, en el auto automático de Google, que han recorrido sin intervención humana miles y miles de kilómetros. Todo esto es realmente fascinante, aunque con esta nueva revolución tiene un lado preocupante, ya que se cree que en aproximadamente 5 años, más del 50% de los trabajos que hay ahora serán reemplazados por máquinas. ¿Qué opinas de la revolución de la inteligencia artificial? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.